principalmente, ¿vale? Tema, o sea, nos vamos a centrar sobre todo, me voy a centrar en el tema de la menopausia. Esta es la índice o hoja de ruta que voy a llevar, ¿vale? Va a haber una primera introducción que es para los que no estáis mucho en el mundo de la genética, es muy cortito, ¿vale? A nivel genético que estudiamos, ¿vale? Los genes, que son los genes, y luego ya toda la parte, ya entramos en lo que es la parte de la genética y las hormonas, hablando de metabolismo de estrógenos, de la terapia de reemplazo hormonal, donde están los receptores hormonales y el riesgo genético a trombosis. Riesgo genético a trombosis, ¿por qué? Pues porque muchas veces la terapia de reemplazo hormonal sí que conlleva un riesgo a trombosis. Entonces, es importante conocer tu perfil genético. El genoma humano. El genoma humano, ¿dónde están los cromosomas? Los cromosomas están en el núcleo de la célula. Esos cromosomas están formados por la cromatina. Esa cromatina no es nada más que la hebra de ADN con unas proteínas que se llaman histonas. Entonces, dentro de ese ADN, ¿vale? Dentro de todo nuestro genoma, la unidad funcional es lo que se conoce como gen. Y es lo que vamos a estudiar, ¿vale? En cualquier de los estudios genéticos que estamos haciendo. ¿Y por qué cada gen es diferente? Pues porque tiene una composición. Los genes están formados por nucleótidos, son 4, adenina, guanina, citosina, timina, que forman la doble hélice, mantienen esta doble hélice enfrentándose entre sí por puentes de hidrógeno. ¿Cuántos genes tenemos? Entre 25.000, 30.000 genes que son codificantes, ¿vale? Que dan lugar a una proteína que tiene una función. Y a nivel de nucleótidos tenemos 3.200 millones de nucleótidos. Hay una serie de conceptos claves son como básicos, ¿vale? Y es, ¿qué son esas variantes genéticas o polimorfismos o SNPs? Pues es un cambio que afecta a un nucleótido, que en lugar de haber una citosina, en esa situación, en esa posición, hay una timina. ¿Qué es alelo? ¿Habéis oído hablar de alelos? Pues alelos son las diferentes formas, las formas alternativas que tiene un gen. Siempre tenemos un alelo que nos viene de la mamá y un alelo que nos viene del papá. Cuando esos dos alelos son iguales, se dice que esa persona tiene esos alelos en homocigosis, los dos iguales. Cuando son diferentes, se dice que ese individuo tiene los alelos en heterocigosis. Y esto es muy importante porque esto es lo que también determina el que tú tengas un mayor o menor riesgo, ¿vale? En un mismo gen. Si tú eres homocigoto para una variante genética, por ejemplo, del colágeno, ¿vale? Pues si esta es desfavorable, tendrás mucho riesgo a lesiones de ligamentos, mientras si está en heterocigosis, tiene riesgo, pero ese riesgo no es tan alto. Y el otro concepto es genotipo-fenotipo. A ver, el genotipo es nuestro material genético, cómo somos, eso no cambia. Y fenotipo es la expresión, ¿vale? Lo que se ve, ¿vale? Nuestra morfología, el que seamos rubios, ¿vale? Eso es el fenotipo, lo que se ve por fuera. Entonces, el fenotipo al final, cuando hablamos de predisposición genética, es la expresión de los genes de ese organismo, que está condicionado por factores ambientales, estilo de vida y la interacción entre el gen y el ambiente. Aquí os he puesto un concepto que este es más raro, ¿vale? Que es haplotipo. ¿Y por qué os he puesto este concepto? Porque hay en genes, y especialmente lo que vamos a ver en el metabolismo de estrógenos, donde esos genes como los de la primera fase del metabolismo hepático, los del citocromo P450, son muy polimórficos, tienen muchas variantes genéticas. Entonces, el estudio para poder llegar a ver todas esas variantes genéticas es ver los haplotipos. ¿Y esos haplotipos qué son? Pues es una secuencia, ¿vale?, de un gen que
tiene diferentes variantes genéticas y que se van a heredar en bloque porque están muy próximas. Con lo cual, así vamos a poder llegar a una caracterización completa de ese gen, de la posición que estamos estudiando para ver la actividad de ese gen. Esta gráfica, si habéis estado, yo creo que sí que ha estado por aquí gente que está en algún webinar que he dado, tenemos, es como, la pongo siempre, ¿vale? Entonces es nuestro ADN, está aquí, bailando, con todos los nucleótidos, que son los palitos. Cuando ese ADN cambia uno de los nucleótidos, el gen es distinto y significa algo diferente. Lo mismo pasa cuando yo tengo fat, fit. Uno es que estás gordito y el otro que estás en forma. Cambia una letra y el significado es distinto. Pues lo mismo ocurre con nuestro material genético. A nivel de genoma, todos los humanos tenemos una similitud del 99,9%. Les podéis pensar, ostras, somos todos iguales. Solo nos diferenciamos en un 0,1%. Ese 0,1 son los cambios que hay en la posición de los nucleótidos, o el que aparezca o no desaparezca, o las diferentes posiciones y lo que nos hacen diferentes. Y acordaros que tenemos 3.200 millones de nucleótidos. Luego ese 0,1% no es nada despreciable. Y luego hay que tener en cuenta que el material genético es muy estable. O sea, los monos nos parecemos un 99% del material genético. Y siempre pongo el ejemplo de la mosquita de la fruta, que es la drosófila, que la similitud está entre el 60 y 65%. Por eso el material genético de la drosófila se utiliza mucho en estudios de investigación. Entonces vamos a tener nuestra genética que no cambia. ¿Y qué podemos hacer? ¿Me quedo así? No. A ver, si tú conoces tu genética, sabes tus fortalezas, debilidades, vas a poder actuar con lo que hemos dicho antes, el ambiente, estilo de vida, nutrición, suplementación, ejercicio, para poner la genética de tu parte, ir a prevenir y actuar sobre aquello que, bueno, según tu genética tienes mayor, o sea, es como más débil, llamémoslo así, o menos favorable, para así conseguir el objetivo que buscamos. Cuando os estoy diciendo que hay esos cambios en el material genético y que esos genes son diferentes, aquí, por ejemplo, tenéis un gen que tiene aquí una CG, ¿vale? Unos nucleótidos, este gen en esta misma posición tiene TA, esto lo que hace es que ese gen diferente va a dar lugar a una proteína. Se dice que se traduce en una proteína. Y esa proteína es la que tiene la función. Es decir, este gen de esta proteína tendrá una función, mientras que en este caso, pues puede que esa proteína se exprese menos, tenga otra función, se exprese más. Esto es el cambio en el gen, es lo que da lugar. Y ahora lo vamos a ver cuando vemos las variantes genéticas, tanto de metabolismo de estrógenos, de los diferentes genes, como por ejemplo de los receptores hormonales. Os quería comentar, y con esto ya acabo la genética, que en Overgenes, el know-how de Overgenes y lo que diferencia frente a, bueno, otros laboratorios, ¿vale? Otras tecnologías o laboratorios, llámalo, es el algoritmo que se ha creado, que se ha desarrollado, se llama AIG, Automatic Intelligent Genetics, que se han implementado estas herramientas de test mining y machine learning. ¿Y por qué? Porque así, ¿vale? Podemos llegar, ¿vale? A siempre estar actualizado y poder tener el conocimiento, no como antes que tenías que buscar publicaciones, leerte, ver qué genes tenían más peso, menos peso, pues con esta herramienta nos va a permitir lo que sería un data mining automatizado, ¿vale? Estar en contacto, estamos en contacto con todo lo que son bases de datos, publicaciones, ¿vale? Que ya podemos sacar hasta lo que sería la publicación, excepto el anexo, ir sacando información. Por otra parte, para todo lo que es riesgo poligénico
o multigénico, se han desarrollado también combinaciones según directrices de guías, ¿vale? Guías clínicas de referencia para ver sobre todo la puntuación de riesgo poligénico. Es decir, riesgo poligénico quiere decir, ay, espera, al final del webinar hacemos preguntas, ¿vale? Es que Haida ha levantado la mano. Lo vemos al final. Riesgo poligénico es que son muchos genes y variantes las que están predisponiendo, ¿vale? Las que están participando en ese riesgo. Y luego el bioscore multiescala, que aquí ya no solo integra datos genéticos, sino antropométricos, clínicos. Y por último, el Machine Learning, para entrenar este modelo matemático y que están construidos para diferentes condiciones o enfermedad. Por ejemplo, queremos ver todo lo que hay relacionado con diabetes tipo 2, ¿vale? Todos los marcadores genéticos. Pues todo esto nos permite ver todo lo que hay y junto con un comité clínico y científico determinar cuáles son los marcadores que van a ser los más adecuados o los que nos van a servir para dar un riesgo más robusto. Y este es el ejemplo. Si habéis visto alguna, no sé, alguna charla o algo, siempre sale la pistola. ¿Qué es esta pistola? Los genes son las balas y son los que están definiendo nuestra susceptibilidad. Los factores ambientales son los que modulan esa susceptibilidad, el que al final la bala se dispare o no se dispare y tengamos ese riesgo genético. Y por último, ¿vale? Ya estaría como el azar, que ahí está el ambiente y todo lo que, situaciones externas que pueden suceder. Y ya nos metemos en la menopausia, ¿vale? El climaterio, todos los médicos lo sabéis, ¿vale? Va a haber 2 días, pues que vosotros lo sabéis mejor que yo. El climaterio es la etapa de transición en lo que empieza la disminución progresiva de la función ovárica. Está la parte de la perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Aquí hay una serie de cambios hormonales, no solo cambios hormonales, sino también metabólicos, neuroendocrinos, emocionales. Es el fin de una etapa fértil y tiene que haber un reajuste integral del organismo femenino. Por eso hoy vamos a ver genes relacionados con esas hormonas, ¿vale? Pero también hay que estudiar y tener en cuenta, ¿vale? Lo que serían todos estos cambios metabólicos, para lo cual también tú tienes una predisposición genética. La menopausia tendría que tratarse un 360 integral, ¿vale? No solo es a nivel de lo que sería función hormonal, ¿vale? Sino que eso está repercutiendo en muchos aspectos. Dentro de esta etapa del climaterio, los síntomas los sabéis todos, ¿vale? Todas y todos por los que les toca, ¿vale? Desde sofocos, insomnio, sequedad vaginal, dolor, aumento de peso, ¿vale? La falta de sueño es súper importante, que cuesta dormir. Entonces, ahora ya vamos a ver qué pasa, ¿vale? Vale, esa es la menopausia, lo que pasa. ¿Y cómo influye aquí o qué podemos hacer a nivel genético? Pues a nivel genético podemos ver, ¿vale?, qué es lo que ocurre con el metabolismo de esos estrógenos. Podemos ver cómo es la respuesta, qué genética tienes en relación a la respuesta de reemplazo hormonal y el riesgo a trombosis. El principal objetivo va a ser hacer una intervención personalizada, segura, orientada a mantener ese equilibrio hormonal y metabólico durante toda esta etapa. Los principales genes que vamos a ver ahora son los que están dentro. Vamos a los apartados, nos centramos en el metabolismo de estrógenos y en estos estrógenos el metabolismo están genes que están implicados. Por una parte, en 2 fases de este metabolismo se realizan en el hígado. Son genes de lo que sería la detoxificación hepática.
Y en los estrógenos no solo se metabolizan en el hígado, sino que hay una tercera fase que es muy importante, que tiene lugar en el intestino. Es decir, esas bacterias, los bichitos que tenemos en el intestino, pues hay un grupo de bacterias que forman lo que se llama el estroboloma, que este conjunto de bacterias lo que van a hacer va a ser modular estos metabolitos de los estrógenos y influyen en la excreción y en la reactivación y, por lo tanto, en el equilibrio hormonal. Entonces, ya si queréis, en un próximo webinar, ¿vale? Podemos hablar de la influencia del microbioma en la menopausia. Ahora estamos con la genética. En la fase 1, ¿qué es lo que ocurre? Llegan los estrógenos, como cualquier xenobiótico, y en la fase 1 lo que tiene lugar, ¿vale?, es una hidroxilación. Hay que tener cuidado, ¿vale?, porque estos primeros metabolitos, ¿vale?, cuando están oxidados y se acumulan en la fase 1, no pasan a la fase 2, son muy tóxicos, ¿vale? Entonces, es muy importante esta fase 1. En la fase 2, los metabolitos que vienen de la fase 1 se van a conjugar con glucorenidación, sulfatación o bien metilación. ¿Por qué? Porque es la única forma que tienen de eliminarse, ¿no? Porque los estrógenos son liposolubles, se disuelven en grasa y para eliminarse por la orina o por la bilis tienen que estar hidrosolubles, ¿vale? Y por eso tienen lugar estas reacciones en la fase 2 de conjugación. Os pongo un esquema general de los genes, ¿vale?, que están participando en general, ¿vale?, en lo que es el metabolismo hepático. Está la familia del citocromo P450, que son muchos, ¿vale? Y luego está la fase 2, en la fase 2 hepática, que por ejemplo están las sulfotransferasas, todo lo que son la vía del glutatión, la de las UGTs, glucorenidación, la COM, ¿vale? O la NAT, ¿vale? La N-acetiltransferasa. Entonces, de todos estos enzimas hepáticos, en el metabolismo de estrógenos, ¿qué genes de todos estos están participando? Pues hay uno que seguro que os suena la palabra, que es la aromatasa. La aromatasa, el gen es el CYP1 19A1, que convierte la testosterona en estradiol. Luego hay otros genes que ahora os explicaré, ¿vale? Pero que son estos CYP que vienen aquí, el 1A1, 3,4, que estos, ¿por qué son importantes? Porque son los genes los que en el metabolismo se van a producir los metabolitos estrogénicos, que esto va a ser fundamental, ¿vale?, a la hora de conocer, ¿vale?, o ver la salud hormonal. Estos metabolitos que os he dicho se han hidroxilado, se ha hecho un proceso de hidroxilación y están del anillo aromático de los estrógenos y están el 2OH, ¿vale?, que es baja afinidad por los estrógenos y está considerado como antiestrogénico y protector. El 4H, que es un metabolito intermedio y que puede generar quinonas y radicales libres, es decir, envejecimiento, ¿vale? Y tiene potencial mutagénico. Y el peor, como digo yo, es el 16OH, que tiene una actividad estrogénica muy alta y que está asociado a una proliferación mamaria y endometrial. Entonces, si ahora vemos, os he hecho una tabla con el resumen de cada uno de estos metabolitos y el perfil y a nivel clínico qué puede suponer, ¿vale? En el caso del 2OH, el enzima, ¿vale?, sería uno del citocromo, el CYP1A1, lo tenemos aquí. ¿Qué afinidad estrogénica tiene? Tiene baja. Bueno, ¿qué efectos fisiológicos? Es antiestrogénico, favorece la diferenciación celular, es protector. A nivel de riesgo oncológico, el riesgo es bajo, ¿vale?, y se asocia con una menor incidencia cáncer de mama y de endometrio. Y a nivel de implicaciones clínicas, tiene un perfil protector, ¿vale? Va a favorecer la síntesis mediante una buena función hepática, es protector. En el caso del 4H,
aquí el gen, el gen que está implicado del metabolismo es el CYP1A1. La afinidad estrogénica, moderada. Tiene efectos fisiológicos, tiene un metabolito intermedio, os lo he comentado antes, que se va a oxidar a quinonas y se va a generar muchos radicales libres y estrés oxidativo. A nivel de riesgo oncológico sí que tiene un riesgo alto si no se va a neutralizar, no se va a combatir correctamente, porque estas quinonas se pueden unir al ADN y tener un potencial mutagénico. En el caso de las implicaciones clínicas, en mujeres que tienen este enzima, el CYP1B1 y otro de la fase 2, que ahora os lo comento, el COM, en estas mujeres el estrés oxidativo va a ser muy alto, ¿vale? Estas variantes genéticas, en el caso de en la menopausia, se potencia mucho. Y luego el último, el 16OH, que el gen que está del metabolismo es el CYP3A4, este tiene una alta afinidad estrogénica por los receptores de estrógenos. Tiene un efecto proliferativo en tejido mamario endometrial, aumenta la retención de agua, de sodio y estimula el crecimiento de las células. A nivel oncológico el riesgo es moderado alto y especialmente, sobre todo, cuando hay una baja detoxificación hepática y sí que se ha asociado con cáncer de mama, endometrio y ovario. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones clínicas? Pues un exceso de este metabolito, si hay mucho 16OH, va a contribuir a nivel de problemas vasomotores, adipogénesis, la grasa central, ¿vale? La resistencia hepática, detoxificación estrogénica, etcétera. Entonces, ahora vamos a hablar en las recomendaciones cómo podemos actuar para cada uno de estos, los niveles de cada uno de estos metabolitos, al igual que de los enzimas de fase 2. Entonces, hablamos de los enzimas de fase 2 y al final las recomendaciones de todo. Dentro de la fase 2, lo que se produce es esa metilación, sulfatación o glucuronización. Aquí están participando la COM, la catecolortometiltransferasa, las sulfotransferasas y luego todas las enzimas de la glucuronización, que son todas las UGTs. Antes estaba en el mapa de los estrógenos, y no lo he comentado, al principio de todos los genes, había unos espárragos por ahí, ¿vale? Es que no lo he comentado y ahora me he dado cuenta. Hay como una señal, ¿vale? De que tú estás sulfatando, que este proceso, ¿vale? El de la sulfatación es lento cuando tomas espárragos verdes y el pipí huele muy fuerte, ¿vale? O que el ajo, la cebolla te repiten mucho o el vino tinto te sienta mal. Pues eso es una señal de que este proceso de sulfatación es lento. Entonces, dentro de estos enzimas está el CYP1B1, que es el que, ya lo hemos visto antes, hace la conversión hacia el 4H. ¿Qué pasa si no va bien? Se generan muchas quinonas y hay un mayor riesgo de daño oxidativo y de cáncer hormonodependiente. La catecolortometiltransferasa metila el 2OH y el 4H. ¿Qué ocurre cuando esta metilación, esta enzima tiene menor actividad? Hay menor metilación y aumenta el estrés oxidativo y todo lo que son riesgo de mutaciones. Entonces, en estos casos, muchas veces lo que se recomienda es o bien folato, B12, el SAMe, alimentos con SAMe o el carnabinol, el indol carnabinol. En el caso de las quinonas pasa igual. En este NEQ1, que es lo que hace es reducir las quinonas, si hay poca actividad, ¿qué pasa? Pues igual, siempre aumenta estrés oxidativo, no está yendo bien la detoxificación y se aumenta el potencial genotóxico y mutagénico. En el caso de las enzimas del glutatión, que tienen que combinar, ¿vale? Esas quinonas, igual, no hay conjugación, no se eliminan los productos tóxicos y aumentan más los metabolitos que son carcinogénicos. Y luego las sulfotransferasas
igual, ¿vale? Baja la actividad, menor eliminación, aumento de estrógenos activos y pueden aumentar, sí que hay más probabilidad, ¿vale? O más riesgo a proliferación celular y tumores estrogénicos. Como veis al final, la implicación clínica siempre es la misma. Cuando esos genes, según la actividad que tengan, pueden hacer cuando esa actividad está reducida, o bien en el caso del CYP1B1, ¿vale? Si está aumentada, lo que hace es que esté alterado, ¿vale? Ese proceso de metabolización, de conjugación, se eliminan menos lo que son los metabolitos y empieza a haber mayor riesgo de tumores, proliferación celular, etcétera. Entonces, estas son unas recomendaciones generales, ¿vale? Estas las he sacado de una publicación, está aquí, el nombre es un metaanálisis, donde te indican, según las diferentes vías, según los diferentes genes, la actividad, si esa actividad es reducida o está incrementada, pues diferentes alimentos o componentes de alimentos que pueden favorecer. Por ejemplo, el CYP1B1, ¿vale? Pues hay unos alimentos que son activadores, como los crucíferos o la cúrcuma, y hay otros que son inhibidores, ¿vale? O, no sé, la COMT, que está aquí abajo, perdón, que he pasado, ¿vale? ¿Qué ayuda a la COMT a activar, ¿vale? Pues alimentos ricos en SAMe, el indol 3-cannabinol, mientras que hay otros que van a inhibir, como el resveratrol o la vitamina B6. Entonces, en función de la actividad que tenemos de los genes, podemos actuar mejorando, ¿vale? Todo lo que sería la pauta de nutrición o de suplementación. Hay suplementos que van muy bien, por ejemplo, para los sofocos, como el trébol rojo o el lúpulo. Estos también van muy bien para los sofocos. Pero aparte, podemos con alimentos específicos activar las diferentes vías. Antes de acabar, en el caso de la COM, cuando nosotros tenemos, acordaros, el 2OH, que es el protector, y luego están el 4H y el 16OH. Cuando tenemos mucho 4OH, ¿vale? Que es el que también es de riesgo, por mucho que demos el indol cannabinol, ese 4H no va a desaparecer, ¿vale? Lo que ayudará es a la formación de más 2OH. ¿Vale? Y entonces ese 4H, como habrá más 2OH, irá aumentando. Pero no por dar un suplemento o insistir en esa vía para mejorar lo que sería la COM, la vía de la COM, de la cartecolortometiltransferasa, va a mejorar de golpe. El 4H, por dar esto, no se va. Esto no sé si alguno estuvisteis en una charla del doctor Efraín Orsteger del otro día, y era de las cosas en las que estuvo insistiendo. Entonces, la conclusión, ¿qué va a ser? Que tiene que haber un balance, ¿vale? Dentro de esa detoxificación hepática tiene que haber un balance en los metabolitos que se están produciendo. El balance es entre el 2OH, que es protector, y el 4H y el 16OH, que son los malos, digamos, ¿vale? O los no protectores. Por lo tanto, conocer esto, este factor, ¿vale? De esta relación ya nos puede indicar una seguridad, ¿vale? A nivel de metabolismo y si hay o no mayor riesgo oncológico. La modulación hepática con la dieta se puede hacer, ¿vale? Que es los alimentos que os he dicho, y si queréis os paso el artículo, tanto a nivel de fase 1 como de fase 2. Y luego lo que sí que hay que tener en cuenta es que son mujeres que tengan antecedentes familiares o que tengan polimorfismos o variantes genéticas en el CYP1B1 o en la COM, sí que es importante hacerles un seguimiento estrogénico, sobre todo a nivel de prevención oncológica. El siguiente capítulo, terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal lo que ayuda es a reemplazar esas hormonas que están disminuyendo en la menopausia, ¿vale? Por eso empieza ya a fallar por la disfunción ovárica. Entonces,
Estas hormonas se unen, en las de hormonas que damos, se unen a unos receptores que son las que hacen que los huesos se mantengan bien, se mejore la circulación, mejore el bienestar emocional, es decir, a llegar a un equilibrio. En esta terapia hormonal, cuando damos esta terapia de reemplazo hormonal, claro, esas hormonas se unen a unos receptores, ¿vale? Para cumplir su función. Lo que pasa que los genes de esos receptores hay diferentes, en esos genes diferentes variantes genéticas que van a hacer que esos receptores funcionen de una forma u otra. Estos receptores son el SR1, que es el de los estrógenos, y el PGR, que es el receptor de la progesterona. Entonces, ¿qué pasa con estos receptores? De estos de aquí voy a hablar. Vienen los estrógenos, la terapia, lo que estamos dando con terapia de reemplazo hormonal, para unirse a su receptor. Viene la progesterona para unirse a su receptor. Entonces, ¿qué pasa en este caso con los genes de estos receptores? En el caso del receptor de los estrógenos, lo que va a hacer es mediar los efectos proliferativos de los estrógenos y estimula todo el crecimiento celular. ¿Qué ocurre si hay variantes genéticas en este gen ¿qué pueden hacer? Pues que se vaya a modificar la estructura del receptor y la función, ¿vale? Alterando lo que es la afinidad por los estrógenos. Y esto puede considerarse que puede ser un riesgo de proliferación celular. ¿Qué recomendaciones habría que tener si tú tienes una paciente que este receptor tiene una variante genética que hace que su afinidad por los estrógenos cambie? Pues aquí hay que tenerlo en cuenta y lo que sería la terapia estrogénica y evaluar, ¿vale? Hacer un riesgo, qué riesgo puede hacer al paciente, valorar ese riesgo y priorizar quizá, ¿vale? Según la paciente, la modulación natural, ¿vale? Porque al final el estrógeno el estrógeno que estamos poniendo de terapia hormonal no se está uniendo bien a su receptor. ¿Qué alimentos nos pueden ayudar? ¿Vale? Pues todos los que aporten el 3-indol-cannabinol nos van a ayudar, ¿vale? Van a ayudarnos a modular el metabolismo estrogénico. Hay otros alimentos como el té verde, la cúrcuma, la soja fermentada, que también nos van a ayudar. Y, por supuesto, evitar todo lo que son plásticos, humo, ¿vale? Contaminantes. En el caso del receptor de la progesterona, donde se une la progesterona, PGR, va la progesterona a unirse para hacer el efecto. Entonces, este receptor lo que va a modular es esa respuesta de la progesterona y contrarrestar el efecto proliferativo de los estrógenos. ¿Qué implicaciones clínicas hay cuando hay una variante genética en este receptor? Pues que se altera la sensibilidad del receptor por la progesterona. Y no se asocia directamente con cáncer de mama, pero sí puede dar lugar a diversas patologías uterinas. Entonces, en el caso de la terapia hay que andarse, con cuidado, ¿vale? Y valorar el balance que hay de estrógenos, progesterona y hacer un seguimiento regular. También hay diferentes alimentos que pueden ayudar, ¿vale? Como es una dieta antiinflamatoria. Y luego también compuestos adaptógenos van muy bien, ¿vale? Por ejemplo, la salvia, el regaliz. Yo con algunos pacientes también para temas de ansiedad y también he estado probando la rodiola y va muy bien. Y luego, por supuesto, los cofactores hormonales, como son el magnesio, el zinc, la vitamina B6. Entonces, la conclusión que vamos a tener de lo que sería el estudio genético de terapia de reemplazo hormonal están los genes, ¿vale? SR1 y PGR, son los genes de los receptores,
y que variantes en esos genes, ¿vale? Tanto del SR1 como del PGR están provocando una alteración en la función de cada uno de los receptores, respectivamente. Entonces, sí que en el caso de SR1, las señoras que tienen esa variante genética que hace que ese receptor no tenga la función, ¿vale? Normal, ¿vale? Lo que ocurre es que tienen, tienen menor ganancia de densidad ósea cuando se pone la terapia y la respuesta a terapia oral es subóptima según los estudios, ¿vale? Y los estudios sugieren más beneficio con lo que sería la vía transdérmica. En el caso de la progesterona, del receptor de la progesterona, la variante hace que ese receptor no tenga la función de afinidad para que la progesterona accione bien y entonces sí que se aumenta el riesgo a cáncer endometrial y si la terapia, o sea, que hay que adecuar muy bien la terapia para evitar estos riesgos a cáncer endometrial, hiperplasia y en los estudios indican que la indicación sería más progesterona micronizada o vía transdérmica. Y tercer capítulo sería la trombosis, que es lo que os he comentado antes. Trombosis porque con la terapia de reemplazo hormonal sí que puede haber un riesgo a trombosis. Entonces, la trombosis, todos sabéis qué es, ¿vale? Se produce un trombo, ¿vale? Que causa dolor, hinchazón y el problema, el problema gordo es para que ese trombo no se vaya, no se haga un coágulo y que se desplace a los pulmones. Entonces ya sí que una trombosis venosa pulmonar es un tema muy grave. ¿Qué puede afectar? Reposo prolongado, predisposición genética, estilo de vida. Entonces, lo que nosotros estudiamos a nivel de riesgo a trombosis, que es todos los factores a nivel genético que están influyendo en la formación de un trombo. Desde el vaso dañado, cómo se activan todos los factores de coagulación, la trombina, la formación del coágulo y la retracción del coágulo. Entonces, todos estos factores genéticos, estos genes que corresponden a factores de coagulación y otras proteínas, ¿cuáles son? Pues a ver, aquí sí que voy a hacer mucho hincapié, ¿vale? Porque a nivel de riesgo a trombosis hay unos genes que son los de alto impacto, los que tienen un riesgo directo, ¿vale? Y hay otros genes que se llama riesgo poligénico, es decir, que la suma de todos ellos, ¿vale? Va a hacer que haya un mayor o menor riesgo, pero es la suma de todas estas variantes genéticas de diferentes genes. Entonces, cuando hagáis un estudio de trombosis, de verdad que es muy importante ver que no solo están, que es lo que normalmente se encuentra, que no solo están los genes de riesgo poligénico, es decir, que tienen un peso o influyen, pero tiene que haber muchos, ¿vale? Para que se pueda decir que hay un riesgo robusto. Entonces, esto sí que, ahora os explicaré cada uno, pero hay hay 5, ¿vale? Genes de riesgo de alto impacto, que son los que están a nivel del endotelio, de mantener la integridad del vaso, a nivel de lo que sería la participación de lo que participan las plaquetas, todo lo que sería la cascada de coagulación, hay 2, que son los de alto impacto, que son el de la proteína S y la antitrombina, y hay que tener en cuenta estos 5. Y luego hay otros que son de riesgo poligénico, y veis, estudiamos un montón de ellos, ¿vale? Pero de todos estos, se estudian todos, se ven las variantes genéticas y la suma de todos da un riesgo poligénico. Fijaros que aquí podéis ver el factor 5, que seguro que os suena, el factor 2, que os suena, SERPIN el grupo AB0, que os suena, o la SERPIN, este es el PAI, ¿vale? Normalmente en los estudios solo nos aparece el factor 5, el factor 2, eso no te va a dar un riesgo a trombosis robusto,
¿vale? Tú tienes que ir por los genes de alto impacto, que son los que directamente influyen en el riesgo. Igual que en otros estudios aparece el MTHFR, el MTHFR desde hace muchos años ya se sabe que esto no está influyendo en el riesgo a trombosis y se ha quitado ya de muchos paneles, ¿vale? Pero todavía en algunos sitios se sigue poniendo. Entonces, dentro de esos genes que os he dicho de alto impacto está el MPL, ¿vale? Que está en la producción y activación de las plaquetas y que cuando hay variantes genéticas desfavorables puede que haya una mayor activación de la plaqueta y predispone a la formación de coágulos. El PROS1, que codifica la proteína S, que es cofactor de la proteína C, en la inhibición de la coagulación y que la alteración genética va a reducir el efecto anticoagulante. La serpina C codifica la antitrombina, que es el inhibidor natural de la trombina. Y lo que ocurre, claro, si hay variantes, ¿qué pasa? Pues que hay menos actividad antitrombótica y hay más riesgo de coagulación. La CBRL1, que participa en la formación de lo que sería el endotelio vascular, y cuando hay variantes genéticas desfavorables, pues se afecta la integridad vascular y hay más riesgo a coágulos. Y luego el NG es una endoglina que esta proteína es básica para lo que sería la formación del vaso, la angiogénesis y para el mantenimiento del vaso. Entonces, cuando hay variantes genéticas, hace que esta proteína se altere la función endotelial y hay más disfunción vascular y trombosis. Estos serían los de alto impacto, ¿vale? Con esto tú ya podrías decir y ya vas a decir un riesgo genético a trombosis. Y aparte, sumamos los tropecientos que miramos dentro del riesgo poligénico. Aquí os he descrito los que seguro que os suenan, ¿vale? Que son el factor 5 de la cascada de coagulación, que provoca más resistencia a proteína C, generando una hipercoagulación. El factor 2 de la protombina, igual, que se aumentan los niveles de protombina y aumenta la trombosis venosa. El PAI, el inhibidor del plasminógeno, que regula la fibrinolisis, y que entonces sí que cuando hay una variante favorece la persistencia del coágulo o el del grupo AB0, ¿vale? El grupo AB0, ¿por qué? Porque modula los niveles del factor von Willebrand. Entonces, los individuos que tienen un grupo no cero, ¿vale? Tienen niveles más altos del factor von Willebrand y va a aumentar, y del factor 8 y va a aumentar la coagulación y el riesgo de trombosis venosa. Aquí os he citado solo 4 de los de riesgo poligénico, porque si no, no acabo, porque de riesgo poligénico estamos mirando todos estos. O sea, este estudio tiene riesgo alto, o sea, los genes de alto impacto más todos de los de riesgo poligénico. Este estudio no solo lo hacemos para trombosis, es un estudio de riesgo a trombosis que tenemos dentro del panel como de salud hormonal o menopausia, pero que también está este panel de trombosis. Entonces, ¿qué recomendaciones? Bueno, pues, a ver, aquí os he puesto tipo de nutriente, ¿vale? Aquí, ¿qué alimentos? Como se os va a pasar la presentación o la grabación, lo podéis ver, ¿vale? Los diferentes alimentos y qué función tienen a nivel de las arterias. Por ejemplo, polifenoles, ¿vale? Pues, ¿qué alimentos tienen polifenoles? Las frutas rojas, el chocolate. Yo el chocolate negro lo mando mucho, tanto para muchas cosas, son polifenoles, también para la microbiota, porque en el caso de la microbiota, favorecen las bacterias protectoras de la mucosa y en este caso favorecen lo que serían vasos sanguíneos, son antioxidantes, antitrombóticos, o sea, los polifenoles es, bueno, y es de mis recomendaciones básicas en muchas cosas. En el caso, por ejemplo, de trombosis, nitratos, el mejor nitrato natural es la remolacha, ¿vale? Que favorece la vasodilatación, reduce la presión arterial. Otras especies, cúrcuma, jengibre, que van a ser antiinflamatorios, anticoagulantes. La soja, ¿vale? Y todos los derivados de la soja van a mejorar también la función sanguínea,
Con lo único que habría que tener cuidado si se toman anticoagulantes es con vitamina K, ¿vale? La vitamina K está en el cale, en el brócoli. Entonces, si se toman anticoagulantes, bueno, pues consumir con moderación. Entonces, la conclusión clínica que podemos sacar del riesgo genético a trombosis es que antes de comenzar una terapia de reemplazo hormonal, lo ideal sería saber, ¿vale?, cómo está la genética de esos receptores, tanto de estrógenos como de progesterona, ¿vale?, para evitar así riesgos, ¿vale?, a nivel de proliferación celular o otros riesgos mayores, ¿vale?, a nivel de lo que sería cáncer, o sea, que haya más predisposición a cáncer, conocer ese riesgo a trombosis, ¿vale?, por lo que hemos dicho, de que la terapia hormonal, sí que es un riesgo, ¿vale?, supone un riesgo y puede puede hacer que haya más trombosis venosa. Entonces, conocer todo lo que serían los genes que os he comentado, porque el riesgo a trombosis es importante en el caso de terapia hormonal, de reemplazo hormonal, como para todo, ¿vale? Y más si tienes, tienes antecedentes. Y luego es básico, ¿vale?, conocer la mezcla de ese perfil trombótico con lo que sería la terapia hormonal sustitutiva, la terapia con estrógenos o con progesterona. Entonces, ahora os voy a dar unas conclusiones generales. No sé, esta diapo me ha gustado mucho, ¿vale? Me hizo mucha gracia. Entonces, esto es por si hay algún marido con una mujer con menopausia, esto va por ellos. Entonces, haciendo una conclusión, la menopausia es una interacción que es metabolismo hepático, genética, alteración endocrinológica, aparte de bajar las hormonas. Entonces, aquí intervienen muchos procesos, como es el metabolismo hepático, que va a condicionar el que haya unos mayor o menor cantidad de metabolitos, el 2OH protector, 4H, 16OH no protectores de riesgo. Igual que nos va a permitir conocer la función de los receptores en los que se unen tanto los estrógenos como la progesterona. Entonces, el conocimiento de todas estas variantes genéticas nos va a permitir seguir unas estrategias de precisión personalizadas, y es lo más importante para mejorar la terapia y problemas de la terapia hormonal sustitutiva, prevenir las complicaciones metabólicas y oncológicas y promover, un envejecimiento saludable o una salud a nivel hormonal. Envejecimiento saludable son más cosas las que participan, pero bueno, esta es una parte importante y más en esta etapa. Entonces, dentro de un informe de resultados, ¿qué os vais a encontrar? Lo hemos hecho muy intuitivo, muy fácil, ¿vale? Vais a tener un resultado con un riesgo, un primer resultado, ¿vale?, que te va a decir cómo estás a nivel de metabolismo de estrógenos, de receptores y de trombosis. En este caso, esta paciente, los genes que están implicados en la formación de metabolitos, pues el CYP1B1 es lento, ¿vale? Hay menor formación del 4OH. Receptores de estrógenos tiene una variante que luego te lo especifica desfavorable, con lo cual hay que tener cuidado con lo que sería la terapia de reemplazo hormonal y el riesgo a trombosis, que en este caso el riesgo es limitado. Entonces, tenéis esa primera tablita y luego os vienen ya las tablas con el resultado, ¿vale?, de cada uno. Pues en este caso ya sale en el resultado global, el CYP1B1 es lento, las otras enzimas que tiene, la COM es intermedia, lenta la sulfotransferasa, la GST normal. Entonces, en función de este resultado podemos actuar de forma personalizada y os damos para cada uno de estos genes todo lo que son alimentos o componentes de alimentos que son inhibidores de esos genes
y inductores, inhibidores para los genes que hay que inhibir, inductores para los genes que hay que mejorar la actividad. En el caso del resultado de la terapia de reemplazo hormonal, tenemos los dos genes, los marcadores que miramos. Ahora hemos hecho una nueva validación y en el caso del PGR, o sea, lo que vamos a mirar ahora son haplotipos en los dos, porque así estamos cogiendo más variantes genéticas. El resultado es igual, pero es para mejorar lo que sería el input del riesgo. Entonces, en este caso, esta paciente tiene una variante desfavorable en el SR1. La proteína no tiene igual función. Entonces, hay que valorar, bueno, con la doctora, la terapia hormonal de reemplazo. Damos una serie de recomendaciones, igual a nivel de alimentos, ¿vale? De qué se puede hacer, ¿vale? Para reducir o para aumentar, y los compuestos que aumentan o reducen, ¿vale? Los diferentes receptores. Y por último, en trombosis, ¿vale? Todos los genes que hemos dicho, pues en este caso no tiene riesgo a trombosis, no tiene ningún alelo de riesgo, y todos los que se estudian en el riesgo poligénico, el cómputo global es normal, no hay riesgo. Entonces, en trombosis igual, damos recomendaciones, ¿vale? Según aquí se han cogido recomendaciones de la EFSA y otras guías de nutrición, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de omega 3 y vitamina E, vitamina C, y luego se ponen los diferentes alimentos, ¿vale? Que llevan esos nutrientes. Entonces, el resultado es muy intuitivo. Tú tienes un resumen del resultado y luego te explica cada uno de esos apartados. Pero es muy fácil, muy intuitivo, para que enseguida veáis, ¿vale? Cuál es la actuación que tenéis que hacer. Entonces, al final, ¿qué beneficios vamos a sacar de realizar este estudio genético de estrógenos, ¿vale? Personalizar la terapia de reemplazo hormonal, ¿vale? Viendo cómo están los receptores de estrógeno y progesterona. Optimizar el metabolismo estrogénico, ¿vale? Para equilibrar lo que son la producción de metabolitos protectores como el 2OH frente a los dañinos, que son el 4H y el 16OH, prevenir el riesgo trombótico cardiovascular, reducir el estrés oxidativo, ¿vale? Actuando sobre aquellas rutas de detoxificación hepática y conocer todo lo que son suplementos, compuestos bioactivos, alimentos, de forma personalizada, que van bien en función de tu genética. Entonces, a ver, como ha sido como todo muy científica, muchos genes, quiero acabar con este vídeo que me hizo mucha gracia y al menos que después de tantos genes que haya algo más divertido. La menopausia del revés, cuando finalmente puedes decir adiós a la regla. Toca celebrar la libertad sexual por todo lo alto. Las hormonas hacen de las suyas y todo te hace llorar. Prepárate para ver Titanic por 10ª vez. La paciencia se evapora más rápido que los niveles de estrógeno. Ideal para los sudores nocturnos y los sofocos que te hacen sentir pegajosa entre las sábanas. Cuando ves a tus amigas o familia dormir como un tronco y tú sin pegar ojo en toda la noche. ¿Cómo me afectará la menopausia a mi vida cotidiana? ¿Me estoy volviendo loca? La menopausia. Bueno, y esta es la última diapo, que los que me conocéis también, aparte del ADN y la nubecita que sale, estaba en todas, que son mis ídolos, Watson y Crick, que recibieron el premio Nobel en el 62 junto a Maurice Wilkin, que hay veces que no se la nombra. Y también hay que tener en cuenta a otra doctora, que fue Rosalind Franklin, que también tuvo una labor crucial en lo que era el descubrimiento del ADN. Pero bueno, se murió antes en el 58 y entonces pues no se da el premio Nobel de forma póstuma. Y bueno, esto es todo lo que os quería contar. Gracias a todos por asistir.
yo creo que sí que nos da tiempo a un ratito por si hay alguna pregunta. Si me la... Gadea, ¿hacemos para quitar el micro o en el chat? Es Sí, que no todos sé- pueden contestar. ¿El qué? Todos pueden usar el micro. Ah, vale, pues en el micro. Si me vais preguntando, si tenéis alguna consulta, y si no se os ocurre ahora, lo podéis enviar a Aubergine, ¿sabes? Y yo, ¿sabes? Voy contactando con vosotros. Hola doctora, soy Rina, gracias Hola, por la conferencia. Bueno, primero, ¿hay una edad específica para hacer este test? no, No, cuando quieras. Si tú cuando quieres quiera. saber cómo estás, claro, metabolismo hepático, o sea, por el o sea, a nivel de metabolismo hepático no solo se metabolizan los estrógenos, se metabolizan cualquier xenobiótico, ¿sabes? Toxinas, fármacos, o sea que no hay... Y riesgo a trombosis tampoco. Y si quieres saber cómo tienen los receptores hormonales, o sea, la genética no cambia, te lo puedes hacer a Sí. la edad que quieras. Claro, pero como pues la mujer muchas veces lamentablemente esperamos hasta ya tener síntomas, ¿verdad? Pero digamos lo ideal sería Es mejor. antes de iniciar la premenopausia. Claro, porque así puedes prevenir antes, Ujú, ujú, ¿sabes? exacto. Pues, Esa es como, digamos, la sugerencia mayor. Contarles de que creo el test súper oportuno porque, bueno, aquí en los Estados Unidos, la FDA acaba de aprobar una pastilla, que es una pastilla oral de toma diaria, ¿verdad? Que es un tratamiento sustitutivo no hormonal, para la menopausia. Es de Bayer. Es de Bayer y es para básicamente lo que usted dice, particularizar este Sí. tipo de mujeres, Sí, ¿verdad? Entonces creo yo que imagínense qué bueno porque da como puede confirmar este test con certeza el uso o no uso de la terapia hormonal y pasarse a esta terapia de reemplazo no hormonal. Sí, o sea, esto, y además si tú, por ejemplo, es como llegar en mejor estado, o sea, como llegar con mayor salud, si tú sabes cómo es tu metabolismo y tú a nivel de estrógenos y tú puedes, ¿sabes? Saber qué vías tienes lentas, rápidas, cómo puedes actuar con diferentes alimentos o suplementos o igual con trombosis, ya previenes, es medicina preventiva, ya llegas ¿sabes? Ya llegas como, ya has actuado sobre tu genética, ya la has puesto de tu parte a este nivel. Exacto, sí. Ahí voy a compartir el test en el chat, perdón, el link en el chat para que lean de este nuevo medicamento. Realmente lo veo como una súper oportunidad. Sí, vale, pues ya lo miraré, Rina, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Yo ya te pasaré, me falta grabar este capítulo del curso de formación que tengo, como yo digo, capítulos, entonces ya lo grabaré y os lo compartiré. Gracias. ¿No hay más preguntas? Pues están Sí, hay muchas en el chat. Ay, vale, es que yo el chat me cuesta mucho mirarlo, espera, socorro. Las pruebas, sí que nos llegan a México. Yo solo veo hasta una de México. A ver, espera. ¡Wow! Socorro. A ver, buen día, buenas noches. Hola, estoy transcribiendo. Espera, es que no sé. ¿En qué países? A ver, estamos en toda Sudamérica. Entonces, si queréis, enviáis un mail a Aubergine, ¿vale? Y esto ya lo vemos. Estamos trabajando en toda Sudamérica, en Estados Unidos, Centroamérica, o sea que contactar con nosotros en el info, ¿sabes? Y os lo decimos, ¿vale? Y contactamos con vosotros y os decimos lo que hay que hacer. Sí. Y luego Amparo. Sería interesante hacerle el test genético a una paciente. Amparo, no lo sé, ¿vale? Porque si ya es BRCA positivo, yo creo que ya le han debido de mandar otras pautas, ¿vale? Aquí, o sea, BRCA positivo
aunque sea una predisposición, es prácticamente diagnóstico. Entonces aquí estamos hablando de riesgo genético. Lo que sí que sería interesante toda la parte de metabolismo, porque yo no sé si a esta señora le van a dar algún tratamiento a nivel de cáncer hormonodependiente o qué le van a dar. Pero a nivel de interesante sería metabolismo y trombosis. Terapia de reemplazo hormonal si le van a poner, pero no sé, me extraña, ¿vale? Que sea, bueno, terapia para el cáncer. Entonces, sí que es muy interesante la detoxificación hepática. Yo lo hago a muchos pacientes oncológicos, ¿vale? Para ver que el hígado está funcionando y eliminando bien y si no activar aquellas vías. O sea, yo en este caso, más que vería más adecuado un estudio de detoxificación hepática completo, no solo de estrógenos, completo, que sí que lo hacemos. A ver, espera, Amparo, Rina. ¿Las pruebas de Aubergine llegan a México? Sí, nos tenéis que poner en contacto con Info Aubergine, entonces ya os decimos. Estamos en todos los países de Sudamérica. Si un paciente se ha hecho el test de metabolismo de estrógenos sin orina, un exceso de 4H y metilación lenta, sí. Sí, a ver, si tiene, pasa que estáis hablando del, o sea, cuando hablamos de metabolito de estrógenos en orina, es la cantidad de 2OH, 4H y 16OH. Si aquí tiene un aumento de 4H de metabolismo, habría que ver también a nivel de metabolismo hepático, ¿vale? El gen, que es el CYP 1B1 es, o el CYP 3A4, de los que hemos visto, o sea, luego te lo digo, es que de memoria todo no me lo sé, ¿vale? Porque ya me pierdo con los números. Pero habría que ver también cómo, o sea, cómo los CYP están metabolizando, si esa actividad es lenta o rápida, ¿vale? Y a eso se debe ese exceso de 4OH, ¿vale? Y si la metilación es lenta, yo le haría la TER, o sea, yo le haría la prueba esta, porque hay que saberlo a nivel genético. Tiene una metilación lenta, que no sé cómo lo habéis hecho, si la habéis mirado el COM, entonces habría que ver las variantes genéticas del COM. No sé, si quieres que te den mi teléfono y lo vemos. ¿Sabes cómo te llamas? ¿Quién eres? Marta, si quieres, contacta con Aubergine y hablamos un día por teléfono, porque tendría que saber exactamente el resultado de la paciente para poderte aconsejar. Gracias. Vale, la COMT. Vale, hablamos, Marta. Si quieres, que te den mi teléfono y hablamos, porque tengo que ver si la COM está en heterocigosis, homocigosis, si han mirado un haplotipo, ¿sabes? Porque esto también cambia. Vale, creo que no tengo más. ¿Tenéis más? Bueno, gracias a todos por venir, a todos los que os habéis registrado. Se os va a enviar la grabación, ¿vale? No sé si esta semana o la semana que viene se os manda la grabación. Y luego ya dentro de un tiempo supongo que la colgaremos de la web. Entonces, Gracias. Nada, a vosotros. Para el próximo ya os aviso. Bueno. Vale.